¿Usas champú, acondicionador y listo? Hoy te voy a mostrar que esto es exactamente lo que puede estar ocasionando que tu cabello no termine de verse bien. Lo mejor, la solución es solo revisar el orden en cómo haces las cosas. Porque si hay un orden para lavar y para tratar el cabello y la mayoría lo hace mal o lo hace en el orden que no es. Y esto pues puede ocasionar que no se vea el cabello de la mejor forma. Yo lo realicé mal por años, así que en este video te cuento, te explico la rutina completa desde antes de realizar el lavado hasta después, hasta ya finalizar absolutamente todo lo que es el cuidado del cabello. Paso a paso, sin tecnicismos que nos compliquen la vida. Vamos a ver el pre-champú, el lavado correcto, todos los productos que tenemos que utilizar post lavado del cabello y al final vamos a ver una sección de preguntas y respuestas, porque sé que a lo largo que se vaya desarrollando el video de pronto les van a surgir algunas preguntitas, y también al final del video vamos a ver un error con un producto que puede ocasionar que se arruine todo el proceso. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si te gustan todos estos videos del cuidado capilar, del bienestar integral, recuerda suscribirte para no perderte ningún video. El primer paso de una buena rutina capilar no comienza justo en la ducha, sino antes de la ducha. Si quieren ver esto más al detalle, igual ahorita les voy a contar un poquito sobre esto. Tengo un video hablando solo del pre-champú. La idea es simple. Antes de comenzar nuestra rutina en la ducha, lo que vamos a hacer es aplicar algún tratamiento, algún aceite, algo en nuestro cabello para protegerlo del champú en la ducha. ¿Por qué? Porque el champú, aunque lo necesitamos, es bastante agresivo y lo que hace el champú es limpiar el cuero cabelludo, quitar todo esto sucio que tenemos aquí. Entonces, cuando se arrastra, lo que va a hacer es quitar todos esos aceites naturales que en verdad le sirven a nuestro cabello. Y esto es lo que ocasiona es que nuestro cabello se vuelva un poco seco, un poco con porosidad. Así que básicamente es un escudo para nuestro cabello al momento de entrar a la ducha, porque cuando el cabello tiene contacto con el agua, lo que hace es abrirse, entonces está más propenso a los daños, más propenso a todas estas cositas. Y pues si lo protegemos con los tratamientos, con los aceites, esto no nos va a llegar a atacar al cabello. Dentro del pre-champú, la forma más sencilla y económica son los aceites, pero no todos los aceites nos sirven, porque hay algunos que penetran la fibra capilar y otros que solo se quedan por fuerita y pues no penetran. Dicen que los mejores aquí son los aceites de coco, el aceite de oliva, el aceite de argán. Ya hay unos productos que vienen completitos con estos tres aceites y estos sí penetran la fibra capilar. El aceite de coco es el que tiene más evidencia en penetrar la fibra capilar y reduce toda la pérdida de proteína que puede llegar a tener el cabello durante el proceso de lavado. ¿Cómo se aplica? Puedes coger unas gotitas o puedes coger una cucharadita de este aceite y aplicarlo de medios a puntas antes del lavado y dejarlo actuar. Pero si quieres saber más en todo esto al detalle, en serio te dejo aquí el video del pre-champú. La otra opción del pre-champú es la mascarilla. Sé que a algunas personas les puede sonar raro esto porque están acostumbrados a utilizar la mascarilla después del champú, mascarilla, acondicionador. Pero en verdad que la mascarilla antes de todo esto es súper buena porque pues nos hidrata el cabello, pero aparte de eso no lo deja pesado, no lo deja como pegachentito como esto que es, sino como ya no la hemos aplicado antes, pues durante el proceso de lavado no la vamos a enjuagar y vamos a quitar todo ese espesor que tiene la mascarilla y va a hidratar de igual forma. Tienes que hacer el aceite y la mascarilla obligatoriamente. No es obligatorio, puedes escoger el que mejor te convenga. Si ves tu cabello que está muy seco, como muy maltratadito, la mascarilla. Si tu cabello por el contrario ves que está perfecto, pues el aceite es más que suficiente, o también los puedes revolver los dos. La verdad que depende de lo que necesite tu cabello. ¿Y tú ya hacías pre-champú antes de ver este video? Listo, ahora sí vamos con el champú y esto lo hacemos todas mal. Ok, ya hiciste el pre-champú, esperaste todo el tiempo que era suficiente, que era necesario, entras a la ducha, coges el champú y ¿qué es lo que hacemos todos mal?
aplicarlo directamente sobre el largor del cabello, porque el champú está diseñado es para el cuero cabelludo, para quitar toda esa suciedad, todo ese sebo, todos esos productos. Está diseñado es para acá, no para esta parte. Por eso también nos puede resecar nuestro cabello. Lo correcto es aplicar el champú en el cuero cabelludo, masajear con las yemitas de los dedos, no con las uñas. Tin, 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 durante unos minutitos, por ahí 2-3 minutitos, masajear suavemente para no ocasionar la pérdida, la caída del cabello. Y ya el champú que baja de aquí al largor del cabello ya limpia lo suficiente, ya limpia lo que en serio necesita el largor. La temperatura del agua, la ideal es temperatura tibia, es temperatura templada, porque sí, la temperatura caliente puede que de pronto ayude al champú a limpiar un poco mejor, pero durante el tiempo, con el tiempo, pues lo que va a hacer es que va a resecar nuestro cabello. Entonces la temperatura perfecta es la templadita. ¿Y cuántas veces vamos a aplicar el champú? Una es más que suficiente si lavas el cabello con regularidad, pero si esperas unos días a lavar el cabello y ya notas que el cabello está sucio, está con mucha grasita, pues sí lo puedes utilizar 2 veces, aplicarte 2 veces el champú. Y si quieres ver todos los errores que cometemos utilizando el champú, por aquí también les dejo un video hablando solo del champú. Ahora el acondicionador, vamos con 2 errores comunes. El primer error que tenemos con el acondicionador es que no lo ponemos directamente aquí en el cuero cabelludo. Pero el champú es para el cuero cabelludo y el acondicionador es para el largor del cabello, es para nuestro cabellito. Entonces, si llegamos a poner el acondicionador aquí directamente, lo que va a hacer es taponar los folículos y va a ocasionar que se engrase más rápido, que el cabello se vuelva más pesado, sin volumen. En verdad que no. El error número 2 es enjuagarlo demasiado rápido, porque el acondicionador necesita de 2 a 3 minutos para que haga efecto en nuestro cabello. Entonces yo lo que hago es, cuando entro a la ducha, lo primerito que hago es aplicarme el champú en el cabello, es lavarme el cabello, me aplico el champú, me enjuago y luego sí me aplico el acondicionador. Ya al aplicarme el acondicionador, pues ya procedo a lavarme el cuerpo, a lavarme la cara, hago otras cosas con eso. Mientras en ese tiempito, pues el acondicionador va haciendo efecto. ¿Y cómo nos lo vamos a aplicar bien? Entonces, te aplicas el champú, te enjuagas el champú y no es que ahí mismo te apliques el acondicionador, sino primero tienes que quitarle todo ese exceso de agua que queda el cabello, porque si te aplicas el acondicionador directamente y el cabello todavía está súper mojado, pues el acondicionador va a resbalar y no va a penetrar, que es lo que queremos. Entonces vamos a quitar así el exceso de agua. Luego sí vamos a aplicar el acondicionador y con los deditos o con una peinilla de dientes así anchos, no lo vamos a distribuir por todo el cabello. Vamos a dejar actuar de 2 a 3 minutos y luego sí vamos a enjuagar con agua fría o con agua templadita, no caliente, y vamos a quitar ya el acondicionador. El agua fría cierra la cutícula, entonces va a hacer que nuestro cabello quede más suave, quede más brillante. Tú eres de las que se lo aplica y le deja su tiempito, o te lo aplicas y ahí mismo te lo enjuagas. Saliste de la ducha y ¿qué es lo primero que haces? Agarras la toalla y comienzas a secarte ese cabello así con mucha fuerza, como si no hubiera un mañana, pero el cabello mojado es lo más frágil que existe. Frotar con toalla crea fricción, ocasionando que el cabellito se quiebre, se parta y se genere frizz. Lo correcto es apretar nuestro cabello suavemente con una toalla de microfibra. Yo tengo estas que venden, tengo esta y tengo otra amarillita. Este material en verdad que es súper suavecito para el cabello. Utilizo siempre esta, pero si no tienes, pues puedes utilizar cualquier camisa de algodón. Entonces llego, me la pongo en el cabellito y dejo que esto absorba todo ese agua y toda la humedad. Esto genera mucho menos fricción y mucho menos frizz. Listo, ahora sí vamos con los productos. Entonces el primer producto después del lavado es el desenredante. Yo utilizo este de Evoluder. A ver, se los acerco un poquito. Entonces este es simplemente un spray para poder desenredar mi cabello. Su función es facilitar el peinado y reducir la tensión del cabello cuando se peina.
Si antes de desenredar el cabello lo estás peinando sobre capas de productos que ya te aplicaste, pues pueden ocasionar que el cabello se enrede un poco más y que no sea tan fácil al momento de peinar. Como no lo vamos a aplicar, entonces el desenredante yo lo aplico encima del cabello húmedo. Cuando salgo de la ducha me lo dejo secar un poquito, lo dejo orear un poquito, lo dejo en la toalla, luego me quito la toalla, dejo que el cabello se oríe un poquito, pero aun cuando el cabello está húmedo, no mojado, húmedo, cojo el desenredante y me lo aplico acá, a un lado, al otro, y luego me lo distribuyo con los deditos así un poquito y luego ya me lo peino con una peinilla de dientes anchos de puntas hasta arriba, de abajo hacia arriba. Este producto no se enjuaga, sino se deja pues ya en el cabello. Luego lo que hago es aplicarme este producto que es un leave-in. Acá lo voy a acercar un poquito. Este lo compré en una tienda acá que se llama Normal. El leave-in sí es un acondicionador, un tratamiento como ya lo mencioné, sin enjuague, y lo que hace esto es que da hidratación al cabello, es que nos ayuda mucho a controlar el frizz, a darle suavidad al cabello. Este también se aplica en el cabello húmedo, y si tienes el cabello liso, en verdad que solo con unas rociaditas basta, porque si te aplicas mucho de este producto o de este producto, pues ya lo que van a ocasionar es que el cabello quede pesado. Entonces la verdad que con un poco de estos dos productos está súper bien para el cabello liso. Así que recuerden que menos es más. Si aplicamos primero el leave-in, corremos el riesgo de que no se distribuya de una mejor manera. En cambio, el desenredante lo que hace es que prepara al cabello para el leave-in, y ya luego si pues no lo aplicamos y se va a distribuir mucho mejor. El tercer producto es el protector térmico, y este es el que quiero que me entiendas súper bien, que este es el que quiero con el que te quedes sí o sí, porque es el más importante. El calor del secador, de la plancha, las rizadoras, de todas estas herramientas de calor, lo que hacen es dañar la proteína del cabello y la queratina del cabello. Pueden comenzar a dañarla no con el primer cepillado que te vayas a hacer, sino que se puede ir acumulando, y esto pues es lo que nos hace mal para el cabello. Lo que es el protector es actuar como una barrera para nuestro cabello, para que el calor se distribuya de una forma más uniforme y retrasar el daño. El protector térmico se aplica sobre el cabello cuando este está de seco a húmedo, no húmedo, sino más tirando a sequito, húmedo. Entonces ahí igual te aplicas el protector térmico. Igualmente pues no se enjuaga. Pero si este día no te vas a aplicar ninguna herramienta de calor, ninguna plancha, no te vas a pasar ningún secador, pues no es necesario que te lo apliques. Y el día que sí te lo vayas a aplicar, pues que si vayas a utilizar estas herramientas, sí te lo aplicas, pero no harto, sino con unas pasaditas está más que suficiente, por lo que si exageras, pues el cabello puede quedar un poco pesado, apelmazado. Y llegamos al último paso y al error que te prometí al principio. Las gotitas de aceite. Yo utilizo este aceitito, que por ahí también les dejé un video haciéndoles un review sobre este aceite. La verdad me ha gustado mucho, y estas gotitas de aceite es lo último que uno se aplica en la rutina después del desenredante, después del leave-in, después del protector. Ahí sí uno se aplica estas gotitas. Mejor dicho, el aceite es lo último. El aceite es una molécula grasa que forma una capa sobre el cabello. Entonces el aceite ya protege al cabello de todo eso que ya le ingresó al cabello, todos esos nutrientes que ya le aplicamos anteriormente. Así que por eso esto es lo último que uno se aplica, porque eso es lo que queremos exactamente, sellar toda esa hidratación, todo esto que ya le aportamos al cabello, y esto es lo que nos va a ayudar. Así que si por ejemplo te pones el aceite antes de el leave-in, pues si te pones el aceite ya va a cerrar el cabello, y todos los nutrientes que tiene el leave-in pues ya no le van a entrar al cabello. ¿Y cuánto aceite nos vamos a poner? Nos vamos a poner de 2 a 3 gotitas, es más que suficiente. Vamos a poner unas gotitas aquí en la palma de las manos, lo vamos a hacer así, para calentarlo, para preparar el aceite, para abrir todas esas moléculas que tienen, y nos lo aplicamos en el cabello de medios a puntas, preferiblemente pues en las puntitas, y ya vamos subiendo, pero nunca en la raíz. Para el cabello liso, finito y eso, utiliza aceites livianos
para que nuestro cabellito pues lo soporte. Por ejemplo, aquí el aceite de coco pues ya va a ser un aceite muy pesado para dejarlo en el cabello. Por eso el aceite de coco siempre es mucho mejor en el pre-champú, que es el primer paso. Ya para el último paso pues sí es mejor uno más suavecito, más liviano. Y también si te vas a cepillar el cabello, si te vas a hacer onditas y todo esto, el aceite es igualmente lo último que se hace. Entonces te aplicas el protector térmico, te cepillas el cabello y todo eso, y ahí sí te aplicas el aceite. Nunca te vayas a cepillar el cabello con el aceite. Así que esto es lo último, así te cepilles o así no te cepilles, es lo último. Y te voy a dar por aquí el orden que vimos para que le hagas un screenshot y lo guardes. ¿Listo? Siempre que lave el cabello tengo que hacer pre-champú. No necesariamente, porque si te lavas el cabello todos los días o día de por medio, y si haces pre-champú todos los días y haces pre-champú día de por medio, pues no va a ser tan bueno para el cabello y para ti tampoco, para uno tampoco, porque es más rutina. Tengo que hacer más. Pues no, es por ahí una vez a la semana, depende mucho de tu cabello. Si lo ves muy seco, muy dañado, que en serio necesita el pre-champú, es, mejor dicho, depende del cabello, pero no todos los días, y por ahí 1 o 2 veces por semana, depende de lo que tu pelo necesite, pero no es siempre. ¿Cómo sé si mi cabello necesita hidratación o nutrición? Esto es clave porque los productos que vas a elegir van a depender mucho de esto. Por aquí tengo un video explicando si nuestro cabello necesita nutrición o hidratación, pues un video más hablando de esto más en profundidad. Pero la diferencia es simple. La nutrición le da grasas y proteínas a nuestro cabello. Entonces, si nuestro cabello está con elasticidad, está con porosidad, tiene las puntas abiertas, pues aquí es cuando nuestro cabello va a necesitar de esto, de la nutrición y no tanto de la hidratación. Una forma fácil aquí de saber qué necesita nuestro cabello es, podemos coger un pelito, lo vamos a mojar y si se estira con elasticidad, se estira así bastante, pues lo que le va a hacer falta es nutrición. Pero por otro lado, si se parte, si se quiebra ahí mismo, lo que le hace falta es hidratación. Igualmente vuelvo y te recomiendo el video que tengo aquí hablando sobre este tema, porque aquí hablo más en detalle, les recomiendo cosas y está súper completo. Otra preguntita, si no quiero hacer pre-champú, ¿puedo hacer champú, mascarilla y acondicionador? Sí, totalmente válido, pero hay una forma correcta de realizar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el champú, luego la mascarilla y luego el acondicionador. Pero nos vamos a aplicar el champú. Cuando nos apliquemos la mascarilla vamos a leer las instrucciones de la mascarilla, porque algunas dicen dejarla aplicar durante 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ya depende pues de cada producto. Y luego si enjuagas la mascarilla y luego tú miras tu cabello, si sientes que quedó suavecito, que en serio la mascarilla le aportó mucho y tú dices no, pues ya me quedó perfecto, pues ese día te puedes saltar el acondicionador. Pero si sientes que no, como que todavía le hace falta algo para que quede como tú quieres, más suavecito, que se pueda desenredar más fácil, pues ahí sí puedes utilizar el acondicionador. Lo que no tiene tanto sentido es utilizar champú, acondicionador y luego mascarilla, porque el acondicionador lo que hace es cerrar la cutícula, entonces pues la mascarilla ya no va a hidratar, ya no va a nutrir, ya no va a cumplir con su prometido. Bueno, llegamos al final del video y ahora sí espero que el momento de la ducha no te parezca tan automática de me meto agua, champú, acondicionador, me enjuago y me voy, sino que en verdad lo hagas con conciencia, porque aquí no se trata de utilizar más productos, de gastar más dinero, sino en verdad de utilizar todos estos productos de la forma correcta, de leer muy bien qué necesitamos. Guarda este video para tenerlo ahí, para que lo vuelvas a ver por si dices, venga, ¿cuáles eran los pasos? Hoy me quiero lavar el cabello bien, entonces vamos a ver este video, vamos a seguir los pasos. Recuerda darle like porque me ayuda muchísimo, porque así pues YouTube puede recomendar los videos a más gente. Y recuerda comentar, compartir el video si ves que a alguien le puede servir. Y hasta una próxima. Bye.